Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Minera Yoshi Canal. Y en la sección de literatura les presento este libro, es el libro del mes de agosto, que continuando con el homenaje a Julio Verne, he escogido esta novela que se titula Las emocionantes aventuras de la misión Barsac. En ella, Barsac, que es el protagonista, es un político francés, en específico es un diputado el cual tiene la brillante idea de organizar una misión hacia las colonias africanas, francesas en África, con el objetivo de constatar si los nativos que en ella las habitan están en condiciones de poder emitir su voto o de poder otorgárseles su voto. Pues bien, esta misión, esta expedición está formada por un grupo de políticos franceses, entre ellos Barsac, obviamente, asimismo un médico quien se encargará de cuidar la salud de todos los expedicionarios durante la travesía, de un estadista que será el responsable de todas las cuentas, de todos los números, las millas, el número de habitantes en las colonias, todo lo que a estadística se refiere. Y también es contratado un periodista, el cual será el responsable de dar la versión verídica, la narración de todo lo que en la expedición se encuentra. A este grupo de expedicionarios se va a unir una tropa militar que es quienes los van a escoltar durante toda la travesía, la cual va a estar encabezada por el capitán Marcenay, que es un caballero joven, apuesto y sobre todo muy fiel del orden militar. Una vez ya organizada esta travesía, pues en Inglaterra una pareja de ingleses se percata de que Barsac va a acudir a esta travesía y desean unírseles a ellos. Es esta pareja, una pareja muy singular, formada por la tía y por el sobrino, con una diferencia de edad muy importante entre ellos. Ella es Jane y él es Agenor. Jane es la hija menor de un lord inglés que en segundas nupcias se casa con la madre de Jane, con la que procrea 3 hijos, el mayor George, el de en medio Louis y Jane, que es la más pequeña. Bueno, la madre de Jane, al casarse con el lord inglés, ya tenía un hijo, el cual fue adoptado en la familia, pero siempre fue un chico rebelde que al llegar a la adolescencia huyó y nunca jamás se volvió a saber de él. En tanto que el hijo mayor, George, se volvió capitán de una tropa militar y que al recorrer las colonias africanas ocurrieron muertes, incendios, asesinatos en todas las aldeas, lo cual se le atribuyó a George como capitán de la tropa y según las noticias finalmente fue asesinado durante una de sus fechorías ahí en África. El segundo hijo, Luis, era un trabajador de banco, el cual desapareció tras el asalto al banco en el que hubo un robo millonario y este hecho pues le fue atribuido a Luis, quien desapareció junto con el motín. Y finalmente pues Agenor es un pariente cercano del padre de Jane, es un soltero empedernido mucho mayor que su tía y es un apasionado de la pesca y estima en demasía a su sobrina. Bueno, los hechos ocurridos con la familia de Jane, con sus hermanos, hundieron en la más alta deshonra al padre de esta, y no nada más a él, a toda la familia completa en Inglaterra, pues eran repudiados. Sin embargo, Jane, una niña aventurera e inquieta, consideró que había algo raro en cuanto a la muerte de su hermano mayor como militar y que esperaba antes de que su padre, enfermo y deshonrado, muriera, encontrar alguna pista que reivindicara a su hermano de que él no había sido un traidor para los ingleses. Bueno, así pues se unen a la travesía
y llegan a las colonias africanas durante la primera parte de la travesía, escoltados por el capitán Marcenay. Todo ocurre de manera grata, incluso son bien recibidos dentro de las colonias. Pero ocurre un hecho a la mitad de la travesía. En la mitad de la travesía llega otra escolta militar a sustituir a la del capitán Marcenay, a quien se le requiere, se le requiere su presencia en Tombuctú. Tiene que regresar y deja la misión a cargo de esta nueva tropa militar, la cual, fuera de apoyarlos, más bien parecen obstaculizar la travesía y tratan de hacerlos desistir de que continúen esta misión. Sin embargo, ellos siguen empeñados en querer hacerlo y una mañana amanecen y ya la escolta había desaparecido. Se habían llevado a los esclavos que iban acompañándolos durante la travesía, la mayor parte de los animales que utilizaban de carga, y muy pocos alimentos les habían dejado. Esto les dio una idea de que los trataban de hacer desistir y estuvieron a punto de suspender la aventura cuando Jane, muy decidida a no querer regresar a Inglaterra sin ninguna prueba que reivindicara su hermano, decidió ella sola continuar la travesía. Obviamente, como ella era mujer, los demás integrantes de la misión no la quisieron dejar sola y la acompañaron. Entre los que habían quedado era una pareja de negros que habían sido esclavos y que los habían rescatado durante la misión. Entonces esta pareja de negros, uno sirvió como guía y la otra era una chica que les ayudaba, y continuaron la travesía por las colonias, prometiéndole que en las próximas colonias encontraran, seguramente iba a haber gente que les proviera de alimentos y tuvieran un lugar donde descansar. Sin embargo, al llegar a estas colonias las encontraron destruidas, las encontraron incendiadas, con muertos, y los heridos que estaban huían alarmados al verlos llegar. Se dieron cuenta que la tropa que los había abandonado, la tropa militar que los había abandonado, eran los causantes de esta situación. Sin embargo, y pese a todas estas incomodidades y estos obstáculos, lograron llegar a la tumba del hermano George, el cual desenterraron y encontraron una gran sorpresa. El hermano George había muerto asesinado por la espalda, tenía un puñal encajado en su espalda, lo cual verificaba que él había sido traicionado. En el puñal que todavía tenía enterrado se encontraban algunas iniciales ya borrosas, de las que pudieron encontrar una I y una L, pero no sabían más, que seguramente había sido el asesino. El médico que acompañaba a la misión constató de que efectivamente él había sido asesinado, que había muerto por la espalda, y esto pues le daba a Jane un dato importante de que su hermano no había sido un traidor. Le pidió a los presentes que constataran mediante un acta al estadista también, que hiciera notas y que firmaran como testigos de lo que habían encontrado. Considerando que ya había hecho un logro de lo que había ido a buscar, estaban decididos a buscar un camino para poder regresar. Sin embargo, durante esa misma noche fueron secuestrados y trasladados a una ciudad que se llamaba Blackland, que no aparecía en los mapas, y esta ciudad tan importante, grandísima, estaba llena de la más alta tecnología que se pueden ustedes imaginar. De hecho, cuando fueron secuestrados, ellos fueron trasladados en una especie de plataforma volátil, como una especie de avión, y al llegar encontraron que esta ciudad estaba dirigida, o más bien gobernada,
por un bárbaro, un hombre grotesco, sin la más mínima educación, soberbio y también alcohólico. Quienes les demostró su poder tenían telecomunicaciones, tenían luz, tenían una especie de cámaras de visión como las que tenemos en la actualidad, que desde luego en esa época era imposible reconocerlas, era imposible que las tuvieran. Pues bueno, en esta ciudad, Blackland, las tenían. Este malvado les demostró su poder al grupo de Barsag, de la misión Barsag, y les pidió que se unieran a él para poder gobernar como sus asesores en su imperio. Ellos le dicen que desde el año de 1789 los franceses no tienen amos en ese reino, no hay reino como tal. Y entonces pues esto desencadena la furia del señor, que les demuestra su poderío matando a algunos negros esclavos que tenían. Su barbarie es demostrada y les da un mes para que lo piensen, y si no, él ya verá qué hacer con ellos. Ellos le piden que les permita regresar a sus tierras, pero él les aclara que a quien entra a Blackland no vuelve a salir jamás. Bueno, después de muchas peripecias y con la ayuda de su guía negro que ellos habían rescatado, logran salir de Blackland, pero solamente para entrar a otra sección de esta ciudad. Una sección con una muralla también, como dividida la ciudad, pero sí muy desarrollada, igual que Blackland, donde encuentran a un científico que es quien les dice ser el autor de todos esos aviones, de todas esas comunicaciones, de todos los adelantos que encuentran en la ciudad. Él es el autor, y que desconocía de la barbarie que este bárbaro estaba haciendo en la ciudad, y promete ayudarlos. Bueno, después de todo esto se desencadena una guerra donde él trata de recuperar a sus fugitivos. Se comunica con el científico, quien al conocer al bárbaro como tal le dice que no va a ceder, que no les va a entregar a los prisioneros, y se desencadena una guerra que finalmente, con la misma tecnología que tenían, logran destruirse unos y otros. El mismo científico destruye su propia torre y destruye la del bárbaro también. Y entre otras cosas, practicando y demostrando el poder de las comunicaciones que tenían, mandan un mensaje de rescate, pensando que no llegaría, pero sí llega al capitán Marcenay, quien emprende el rescate hacia el grupo de la misión Barsag. Durante este tiempo en que estuvo la guerra, Jane logra colarse nuevamente al palacio del bárbaro y encuentra un prisionero que resulta ser su hermano Luis, el cual fue prisionero del bárbaro, quien había asaltado el banco en aquel entonces. Bueno, finalmente la novela termina con que el capitán Marcenay logra el rescate de los integrantes de la misión Barsag. Se destruyó la ciudad de Blackland, se murió el científico, se murió el bárbaro, que entre otras cosas resultó ser aquel medio hermano que se había perdido muy joven, muy rebelde, y que no habían vuelto a saber de él. Finalmente ella regresa a Inglaterra con su padre, con las pruebas de que sus hermanos no habían sido ningunos bárbaros. La deshonra había terminado, se habían reivindicado, y finalmente el padre logró vivir para escuchar lo que con sus hijos había pasado y volver a recuperar el estatus
en Inglaterra. Así termina esta novela de Julio Verne. Lo que les puedo decir nada más de esta novela que nos presenta la colección Hetzel fue que esta novela fue publicada en 1914 y dentro de los datos que encontré es que no fue una novela totalmente escrita por Julio Verne. Más bien parece que la novela fue escrita por su hijo, Michael Verne, basado en dos historias que tenía incompletas Julio Verne, que se llamaba Una villa sariana y El viaje de estudio. De aquí surgen las emocionantes aventuras de la misión Barsac. Espero que les haya gustado, los invito a que lo lean, es apasionante. Toda la lectura, obviamente faltaron muchas de las peripecias que ellos pasaron, pero en síntesis de esto se trata, las emocionantes aventuras de la misión Barsac. Continúe conmigo aquí en el canal. Hasta luego.